Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Jesús desde otra perspectiva. Hoy nos vamos a meter en la fiesta de Caná y detenernos en las ideas que dejamos el episodio anterior para poder analizar. Antes de comenzar con el análisis, tenemos un invitado especial, quien va a compartir su testimonio con todos nosotros. Hola Patricio, ¿cómo estás? Te pedimos que nos cuentes desde cuándo crees en Dios, qué significa Jesús para ti y cómo lo vives. Te escuchamos. Bueno, qué pregunta. Yo creo que de alguna manera siempre conocí a Dios porque mi familia conocía a Dios y yo de alguna manera mamé eso desde chico, más o menos desde los 7 años que tomé conciencia de eso y que empecé a entenderlo. Nunca me sentí parte, voy a ser muy sincero, de ninguna religión. Si bien durante muchos años fui parte de una, nunca me sentí parte de nada. Siempre, no por rebelde, sino porque no había conocido realmente a Jesús. Y pasaron muchos años hasta que en un momento sentía que tenía una doble vida bastante compleja. Una doble vida que no me dejaba vivir tranquilo. Y tuve que elegir. Y me alejé de todo lo que había conocido de Dios. Si bien no me alejé de Dios en sí, porque siempre tuve un vínculo con Dios y siempre me hablé con Jesús y siempre de alguna manera estuve ahí, no lo conocí de verdad hasta hace un par de años, unos 3 o 4, donde directamente Jesús me encontró a mí. Yo venía de una situación muy compleja de explicar, muy difícil de resumir también, en donde todo era muy áspero en mi vida. Si bien tenía mi familia y tenía algunos pocos amigos, yo me sentía bastante solo, estaba muy triste, vivía llorando, tuve que abandonar mi departamento, no pude trabajar durante bastante tiempo, tuve que irme a vivir con mi vieja y retomé la lectura de un libro, que se los recomiendo si quieren, que se llama Salvación por la Fe y la Voluntad. Y leyendo ese libro, estaba en un barcito esperando a un amigo, mi amigo no llegaba, y me puse a orar, estaba llorando en ese barcito, leyendo el libro, y empecé a sentir en mi cabeza una voz que me decía que me iba a encontrar con una tal Caro. Esa tal Caro, yo no tenía ninguna amistad, no era una persona con la que yo me llevaba, hacía más de 3 años que no hablaba con ella, o hacía años que la conocía, pero nunca tuve una amistad, o sea, y hacía muchos años que no hablaba con ella. La última vez que había hablado con ella fue porque me la crucé en la calle, la saludé y había sido 3 años y de eso muchos años para atrás, así que fue como muy raro que esa voz en mi cabeza empiece a sonar. Y salí del lugar porque mi amigo no venía, entonces me fui a buscarlo a la estación de tren porque después me enteré que él estaba ahí cuando lo llamé por teléfono, y cuando estoy llegando a la esquina, desde el bar en el que lo estaba esperando hasta la esquina había 20 metros, yo tenía esa voz en mi cabeza que me decía: te vas a encontrar con Caro, te vas a encontrar con Caro, vas a verla Caro, vas a verla Caro, 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 Caro. Hago esos 20 metros y estaba Caro parada en la esquina. Ella no me reconoció porque yo tenía lentes, un piluso y un barbijo puesto, totalmente encubierto, no quería tener contacto con nadie, ni que nadie sepa que estaba ahí, no estaba aislado del mundo. Y me sorprendió eso profundamente porque digo, ¿por qué? De todas las posibilidades de gente que me podía cruzar, ¿por qué Caro? Y le digo, ¿Caro? Y ya sin reconocerme me dijo: ¿quién sos? Me saqué el piluso, me saqué los lentes, me saqué la gorra. Ella sin reconocerme me preguntó quién soy y me saqué el barbijo. Y me reconoció y me dijo: ¿Pato? Y yo le dije sí, y hablamos 2 segundos. Ella me dijo: ¿no estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Tenés una cara? Y yo le dije que no estaba bien, que me sentía mal por dentro. Y ella me dijo que después me iba a llamar. Yo ya me tenía que ir, así que la saludé rápido y me fui. Y esta historia no tiene sentido si no fuera porque después Caro me contó que ella estaba en una estación de tren
distinta a la estación a la que yo, era una estación más adelante. Estaba esperando a la mamá y la mamá no llegaba y se puso a orar, a hablar con Dios, en su costumbre de hacer eso. Y Dios le había dicho que vaya a esa esquina, que había una ferretería y que compre una manguera. Y cuando Caro llegó a la esquina, se dio cuenta que no tenía plata y que no necesitaba una manguera. Entonces se puso a orar con Dios y le preguntó qué tenía que hacer y Dios le dijo que esperara ahí. Y 5 minutos después aparecí yo y ella me reconoció. Esa fue la primera vez que vi algo que por ahí siempre envidié de otras personas, voy a ser sincero, porque siempre dije, qué loco la gente que tiene esos encuentros con Dios, re increíbles, que en el medio de la tormenta aparece, no sé, un espíritu y lo ven, o una mano que los toca o que los saca del fuego. Digo, qué increíble. Y a mí me pasó lo mismo. Y tengo un testigo, porque si fuera que solo me pasó a mí, como un poco creíble, pero tengo Caro del otro lado que estaba ahí, que le pasó exactamente lo mismo que a mí, pero a la inversa, y ella fue la que me volvió a acercar a Jesús. Desde ese día en adelante todo fue distinto. Yo estaba con problemas de adicciones y el haberme podido acercar a Jesús fue lo que me ayudó a poder dejarlas, a dejar todo eso que yo venía haciendo. Yo me había quedado sin amigos porque había tenido una traición muy fea que fue lo que me había lastimado y a través de Caro encontré un nuevo grupo de amigos, una nueva familia espiritual y fue ahí donde sinceramente creo que conocí a Jesús. Casi 30 años después de la primera vez que fui a una iglesia con mi familia, que fue a los 7 años, más o menos a los 35, 36 años, fue cuando con Caro vimos a Jesús, porque Caro también ese día vio a Jesús de una manera que no lo podía creer, porque a ella nunca le había pasado algo así. Si bien siempre le pasaron cosas increíbles, esa vez fue algo increíble de verdad. Y desde ese momento en adelante, Jesús es lo más importante para mí. Si tenés que dejarle un mensaje para la gente que lo va a escuchar, ¿qué le quisieras dejar dicho? Yo creo que como mensaje, no importa lo profundo del pozo en el que estés. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa quién seas, quién hayas sido o quién vas a ser. Jesús te va a buscar. Y si tenés la capacidad de poder ver eso, mi consejo es que lo aproveches. Porque es un antes y un después en la vida de todos los que experimentan un encuentro con Jesús. Por ahí no hace falta que te pase lo que me pasó a mí. Por ahí es un amigo que un día te manda un mensaje, por ahí es un familiar que está orando por vos, por ahí es vos mismo tocando fondo, que es muy fácil tocar fondo hoy en día en esta vida. Si lográs escuchar esa voz, que es audible, es visible a veces, es palpable a veces, sentite amado porque Jesús te está buscando. Y en ese momento, si te llegara a pasar, es el momento en el que Él te lo demuestra. Hay muchas formas en las que Jesús se acerca a nosotros, de formas muy raras. A veces nos tocan enfermedades, a veces la pérdida de un familiar, a veces un accidente, a veces responde a través de un trabajo. Es muy raro que te encuentres con Dios en el medio de tu mejor momento. Por lo general, uno necesita tocar fondo para encontrarse con Dios. Porque el orgullo de uno es el que hace que no pueda ver a Dios, el que lo nubla a Dios en la vista de uno. Y a veces por ese orgullo la única forma de doblarlo es tocar fondo. No te recomiendo que toques fondo, pero sí siento que a veces cuando estás en el fondo, cuando más solo te sentís, es cuando más presente Dios se hace. Y mi consejo es que lo busques o que te dejes buscar, que estés dispuesto a que Él te encuentre y que estés dispuesto a aceptar ese encuentro y poder tener esa experiencia, porque es algo que no se puede explicar con palabras. Yo te puedo contar lo que me pasó, pero si vos no lo vivís, si ustedes no lo viven, no sirve de nada. Es como que les quiera contar
qué se siente viajar a la luna. Si no viajas a la luna, te lo puedo contar de 1000 maneras distintas, pero estar ahí es lo que te hace sentir eso. Así que mi consejo es que no bajen los brazos, que no pierdan la fe y que cuando todas esas cosas pasen, se dejen encontrar por Jesús, porque realmente los va a ir a buscar y los va a sacar del pozo más profundo en el que estemos. Ya lo hizo una vez y para siempre en la cruz. Tuvo que bajar a este mundo para hacer que todo lo que no tenía sentido tenga sentido. Este mundo sin Jesús no tiene sentido. Venir a vivir esta vida no tiene sentido. Para muchas personas que por ahí tienen las cosas resueltas, un buen pasar, buena salud, pues pueden sentir que no necesitan a Jesús, pero la mayoría del mundo no vive así. Y para esas personas yo creo que Jesús es la única solución de garantía a futuro, de que las cosas van a mejorar. Así que ese es mi consejo, que te dejes encontrar por Jesús. Te agradecemos mucho, Patricio, por tu colaboración. Sabemos que siempre los testimonios son de alimento para gente que lo escucha y esperemos que esta vez sea una de ellas. Bueno, vamos a detenernos hoy en analizar el párrafo del Evangelio de San Juan, capítulo 2, el versículo 1 al 12. No lo vamos a leer porque ya lo dejamos en el episodio anterior. Solo nos vamos a dedicar a las respuestas. En aquellos tiempos, ¿qué importancia tenía el vino en una boda? Y bueno, en el contexto de la fiesta y en la cultura judía, el vino era un símbolo de alegría y de bendición en todas las bodas. Su escasez podía herir el honor de la familia anfitriona y hasta empañar esa fiesta. Resultaba en una vergüenza para la familia anfitriona si llegara a quedarse sin vino en la fiesta. Pero allí estaba Jesús, con su mamá, sus discípulos, participando de una fiesta sencilla y compartiendo la vida diaria de aquel pueblo. La otra pregunta nos decía, ¿qué diferencia hizo Jesús en la fiesta mientras había vino? Y bueno, supongo que la presencia de Jesús transformó esa reunión familiar con simplicidad y poder discreto, aún antes de que sucediera el milagro. Su participación trajo una atmósfera sutilmente cargada de esperanza y expectación, y así vivieron en esa oportunidad. ¿Cuáles eran las costumbres en las bodas judías en los tiempos de Jesús? Las celebraciones en aquellas épocas eran extensas y era el momento donde el novio buscaba a la novia para llevarla a su casa. Las festividades duraban días y a veces hasta semanas, con música, procesiones, velos y símbolos de unión y pureza. Jesús, María y sus discípulos probablemente compartieron en la comida, con seguridad, el canto, las oraciones y un ambiente de comunidad festiva. Creemos que así fue lo que sucedió esa noche. ¿Por qué faltó el vino en esa oportunidad? Bueno, tal vez haya sido un simple error de cálculo o una mala administración, qué sé yo. Tal vez la cantidad inesperada de invitados provocó la falta de vino. Y aunque la madre de Jesús estaba preocupada por una escena de aflicción, transformó ese vacío en una oportunidad de bendición. Y sabemos cómo continuó la historia. Llevándolo a nuestra vida, la otra pregunta nos dice, ¿qué podríamos hacer nosotros por un matrimonio en crisis? Siguiendo el ejemplo de María, tendríamos que reconocer la necesidad de ellos y confiar en Jesús sin dudarlo. Invitarlos a ellos a hacer todo lo que Él les diga y en situaciones de escasez o emocional o relacional, acompañarlos, siempre estar a su lado y enseñarle a relacionarse con ese Jesús de los milagros. Las 6 decían, ¿en qué áreas de tu vida piensas que se acabó el vino? Eso llevándolo a nuestra vida, hoy. Quizás en tus relaciones o en la pasión, quizás sientas que se acabó el vino de tu esperanza
del sentido que tiene la vida o mismo de tu alegría. Yo te recomiendo que identifiques esos espacios vacíos dentro tuyo, porque ese sería el primer paso para acercarte a Jesús, porque Él quiere transformar esas faltas en algo de bendición. Hay un vacío que la mayoría del mundo sufre, y es la falta de amor genuino en el corazón. Y esa es la falta de Cristo en el corazón de cada uno de los seres humanos, porque nosotros fuimos creados para vivir con el amor de Dios constantemente en nosotros. Y ya sabemos cómo fue todo, que esos errores nos privaron de esa posibilidad, pero Jesús la vino a devolver. Entonces, hay mucha necesidad en el mundo de llenar ese vacío. Y la gente lo busca sabiendo que hay algo que tiene que llenar dentro suyo, pero a veces lo buscan sin saberlo. Y lo buscan en lugares o en formas equivocadas. Y eso les trae muchísimos problemas a veces. Por eso yo te recomiendo que lo busques a Jesús, porque Él es el único que puede hacer que tu camino sea correcto, que tu vida sea transformada y que te dé luz en el camino que debes seguir. ¿Por qué Jesús le dice a María que su hora aún no había llegado? ¿Por qué piensas? Esa es una frase que expresa el tiempo señalado por el Padre para revelar su gloria, o sea, ese momento no había llegado. Y María le pedía algo desde una perspectiva humana, y Jesús le respondió según el plan divino que había sido perfectamente programado por su Padre. ¿Podría ser que acciones correctas en un tiempo puedan ser incorrectas en otro momento? Sí, para mí sí, totalmente. Y en este caso, el contexto divino define el momento adecuado. Jesús siempre actuaba en consecuencia con el plan eterno del Padre, sin adelantarse y sin retrasarse. Así lo hace hoy en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que es muy importante dejarse llenar por su Espíritu, el Espíritu de Dios, y permitir que nos transforme y nos guíe por el lugar y en los momentos correctos. Eso es imprescindible para tener una vida más ordenada y con más bendiciones, por supuesto. La pregunta que seguía era contestar cómo medía Jesús sus tiempos, si te habíamos dejado unas citas para analizar, que eran San Juan capítulo 7 versículos 6 al 8, San Juan capítulo 12 versículo 23, San Juan capítulo 13 versículo 1 y el capítulo 17 versículo 1. Analizando esas lecturas, nos damos cuenta que Jesús esperaba discretamente cuando aún no era el momento. Jamás ibas a ver que Jesús iba a hacer algo según su voluntad, adelantándose a los tiempos del Padre. Tomaba la iniciativa cuando llegaba su hora, cuando llegaba el momento. Allí sí lo ibas a ver actuar. Su ministerio avanzaba guiado por la voluntad del Padre y no por las expectativas o pensamientos humanos o suyos. Siempre Él estaba guiado y dirigido por el Espíritu de su Padre. La siguiente pregunta decía, ¿qué nos revela que Jesús haya hecho lo que María le pidió? Y nos revela que Dios responde a la fe humilde, incluso antes de manifestarse públicamente. Mostró su carácter como un padre sensible y que honra nuestra confianza incluso si la petición no coincide con el momento perfecto de Dios. Porque Jesús respondió igual, aunque ¿qué le había dicho María? No es mi momento todavía. Pero respondió a su pedido sabiendo el problema que podía haber en esa fiesta si eso sucedía. ¿Pueden entonces nuestras peticiones modificar los planes divinos? Teníamos unos textos para ayudarnos que eran Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 14, Isaías capítulo 38, versículo 1 al 8 y capítulo 3 de Jonás. Allí nos muestra que Dios escucha siempre
y a veces cambia de rumbo por la oración sincera, aunque siempre operando dentro de su soberano plan y carácter, sin permitir que su concesión sea para prejuicio de la persona. Pero Él siempre escucha y siempre obra de la mejor manera. No importa que a veces no hubiera sido el plan del todo así como Él decidió cambiar y operar. A veces Él tiene el poder de hacer eso por su gran amor. ¿Qué usó Jesús para hacerle el milagro? Y usó agua común, en tinajas de purificación y además su autoridad divina. Hoy, Él puede usar lo aparentemente insignificante de tu vida o de la mía, como el tiempo, las habilidades, los recursos, las debilidades o lo que fuera, para obrar un milagro si le entregas con fe tu voluntad a su voluntad. Él te da todas las herramientas para que tu vida sea realmente de bendición. El tema es que tú y yo le escuchemos y sigamos las indicaciones que Él nos da para cada una de nuestras vidas. Si piensas hoy en tu vida, ¿qué agua quisieras que Jesús la transforme en vino? Puede ser tu rutina, tu soledad, tu esperanza desgastada, tu familia, sus problemas, o tal vez tu orgullo, tus debilidades, etc. Esa agua puede convertirse en alegría, en propósito, en renovación. Ese orgullo Dios lo puede convertir en humildad si quebrantamos nuestro corazón a sus pies, si vivimos en arrepentimiento y le pedimos que obre en nuestra vida porque nosotros solos no podemos. Confía en eso. Él está esperando que lo hagas. Por ti, por mí, por cualquiera que se acerque a Él reconociendo que tiene una necesidad. La otra pregunta decía, ¿qué hubiera pasado si los siervos se hubieran resistido a llenar las tinajas? Y bueno, tal vez no hubieran sido testigos de ese milagro, tal vez. Obedecer incluso sin entender a veces es la clave para experimentar la intervención de Dios, esa intervención divina en lo que sea, nuestra vida. La obediencia puede abrir puertas a milagros que ni siquiera imaginamos, y tu obediencia solo será posible si le entregas tu voluntad para que Él haga de la tuya la de Él, para que Él te dirija en todas las cosas. Para eso Él está pendiente allí esperando que tú compartas tu vida con Él todo el tiempo. Como si fueras caminando con un amigo que no ves. Jesús está allí al lado tuyo, porque Él quiere compartir contigo toda tu vida. Así que te invito a que pruebes esa experiencia. ¿Por qué no vemos más milagros como antes hoy? Principalmente por nuestro orgullo. 1 Pedro 5, versículos 5 al 6 te dice que Dios se resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Y por qué no seguimos las indicaciones de Jesús con fe? Tal vez tengamos miedo a lo sobrenatural, tal vez preferimos la comodidad, o tal vez le imponemos a Dios condiciones, o qué sé yo. Muchas cosas pueden ser las causas. La iglesia necesita quebrantar su corazón en arrepentimiento a los pies de su Salvador para vivir un genuino reavivamiento y ser así cubiertos por la humildad de Cristo, para ser transformados y reencontrarse con la obediencia simple al llamado divino. Eso es algo simple, así de fácil. El problema entre Dios y nosotros es el orgullo. Por eso los primeros capítulos de Apocalipsis hablan de eso. Si Jesús no ha vuelto todavía, es por el orgullo del ser humano, por la falta de arrepentimiento. El orgullo te priva de arrepentimiento y de vivir en ese estado. Por eso lo importante de lo que estamos viendo hoy realmente es muy importante.
Creo que es el único camino, no hay otro. Con orgullo no hay transformación de corazón. La otra pregunta nos decía, ¿cómo termina la fiesta cuando Jesús asiste a una celebración al borde del desastre? Y bueno, ya lo vimos allí, ¿no? La escena cambia por completo, el milagro transforma el destino y la fiesta se salva. Donde Jesús participa, lo posible se vuelve en abundancia. Y así sucede en tu vida, o en la mía, cuando entregamos el corazón a la voluntad de Dios. Ahora pensando en ti, ¿qué áreas están destinadas al desastre en tu vida? Puede ser tu matrimonio, tal vez, tu situación económica, o tal vez tu salud, tu esperanza rota o débil, lo que fuese. Yo te invito a que lleves ese agua a Jesús, el agua de tu situación, de tu condición, y que lo dejes a Él obrar en tu vida para que convierta esa agua en vino. ¿Qué habrán pensado los siervos al llenar las tinajas, o sea, mientras las llenaban? Probablemente hacían lo que se les pedía sin saber por qué lo hacían o por el momento de necesidad. No les quedaba otra que creer o pasar ese papelón que hubiera sido tremendo. Eso los convirtió en instrumentos del milagro ellos también. Por eso cuando Jesús te guía en medio de tus errores, tenés que confiar, tenés que aprender a escuchar su voz, confiar y dejarte guiar para que ese canal de gracia se vea en tu vida, sea de bendición para ti, y así poder alcanzar la victoria que fuera. Cuando Dios conduce, no hay otro final que la victoria, porque Él te lo promete en su palabra constantemente, porque dice, yo estoy aquí contigo todos los días. Si crees en mí y me sigues, ahí estoy yo. Así que aprovecha la oportunidad. La otra pregunta decía algo así como, ¿cuántas botellas o digamos, cuánto vino habrá quedado en la fiesta al final? Y si Jesús no hubiera venido, con Jesús sabemos que todo es abundancia. En este caso, trasciende la fiesta. Y sin Él, la fiesta hubiera sido una fiesta vacía, sin gozo y un papelón tremendo, un papelón tremendo para esa familia. Su presencia siempre multiplica lo que tenemos en una gran bendición para nuestra vida. Siempre Jesús hace eso. La anteúltima decía, ¿qué habría pasado si los novios no hubieran invitado a Jesús para ahorrar un poco de dinero? O para ahorrar gastos. Y se habrían perdido la mayor bendición para esa fiesta. A veces evitamos poner a Jesús en áreas de nuestra vida por economía, por miedo, por desconfianza, o muchas causas podrían ser. Y de esa manera nos privamos de su plenitud en nuestra vida, porque Él dice que tiene bendiciones a granel para nosotros. Pero depende de nosotros también, de nuestra actitud, de nuestra humildad. Hay áreas donde no quieres invitar a Jesús por alguna causa en tu vida. Quizás por el dinero, por el tiempo, por la reputación, por debilidades o alguna otra causa. Tal vez piensas que las cosas van bien así, sin Él, sin incorporarlo a tu vida. Pero la verdadera fortuna está en compartirlo todo con Jesús. Y lo que Jesús te da, te brinda, te regala cada día, compartirlo con los demás. No invitarlo a participar de tu vida es perderte las mejores provisiones. Su presencia en tu vida es elemental. Además, Él nunca te va a defraudar, porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Él siempre así lo será. Entonces, para tener una conclusión a este análisis de esta parte de la Escritura, el primer milagro de Jesús no fue en el templo, tampoco en una sinagoga,
sino que fue en una fiesta de boda, en la vida diaria de las personas que había allí de todo tipo. Y esto nos recuerda que Jesús quiere estar también en tu vida diaria, en la mía. Él quiere estar en los hogares, en las celebraciones, las personas, en sus alegrías, en la crisis. Y cuando lo invitamos, su presencia transforma todo lo nuestro, toda nuestra vida en bendición. Eso nunca lo olvides, porque Él espera que eso así sea en tu vida y en la mía. Aquí vamos a dejar la nueva cita para analizar para nuestro próximo episodio. Sería el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Tenemos muchas cosas para analizar, así que empiezo aquí a dejarte las preguntas. La primera dice: ¿por qué se vendían ovejas y bueyes en el templo? ¿Por qué Jesús estaba en contra de algo que se hacía en el templo para que la gente pudiera ofrecer sus sacrificios? Y te invitamos a leer Isaías el capítulo 1. ¿Cuándo un servicio en el templo se puede transformar en algo nocivo para el plan de Dios? La siguiente: ¿cómo podemos saber que lo que se hace en el templo se lo hace para la gloria de Dios y cuándo no es así? ¿El hecho de que hagamos algo en el templo hace de eso algo correcto? Pregunta 4. ¿Cómo nosotros podemos convertir hoy la casa de Dios en casa de mercado como en aquella época? Pregunta 5. Si tú hubieras sido un testigo de aquel episodio, ¿cómo hubieras considerado a Jesús en ese momento? ¿Un rebelde? ¿Un resentido? ¿Un profeta? ¿Como el Mesías? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Cuál hubiera sido tu apreciación más natural y lógica y por qué? ¿Cómo podemos distinguir cuando alguien está haciendo realmente la obra de Dios y cuando no? ¿Cómo crees que hubiera actuado Jesús si hubiera sido un rebelde o un resentido? La 7 dice: en la historia muchas veces los enviados de Dios fueron mal interpretados y la acusación era que estaban en contra del templo o del pueblo de Dios. ¿Por qué crees que fue así? Lee Jeremías capítulo 26 y Amós capítulo 7 versículos 10 al 17 para ayudarte. Pregunta número 8. ¿Crees que sería justo decir que Jesús, por lo que hizo, mostraba que estaba en contra del templo? Número 9. Si tú hubieras sido testigo de lo sucedido y un dirigente del templo te hubiera dicho que Jesús hacía eso porque estaba en contra del templo, ¿le hubieras dado la razón? ¿No te parece que los dirigentes del templo tenían buenas evidencias para acusar a Jesús de que estaba en contra del templo? ¿Por qué sí o por qué no? Pregunta 10. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que Jesús no estaba en contra del templo? Número 11. ¿Estaba Jesús en contra de los dirigentes y de los mercaderes del templo? ¿Por qué sí o por qué no?
12. ¿Puede Jesús, revelando el carácter de su Padre, ponerse en contra de una persona? Jesús estaba restableciendo reverencia en su casa. ¿Crees que lo que a Jesús le incomodaba era el ruido de la casa de Dios o era otra cosa? 14. ¿Qué es reverencia? ¿Crees que si los mercaderes hubieran estado callados, entonces hubieran sido reverentes? ¿Cómo se manifiesta la reverencia de los mercaderes y de los dirigentes del templo? 15. ¿Por qué crees que los dirigentes del templo siempre estaban pidiendo señales de autoridad a los enviados de Dios? ¿Eso mostraba fe o mostraba incredulidad? Tienes unas lecturas para ayudarte. Capítulo 1 de San Juan, versículos 24 al 27, que ya lo hemos estudiado. Capítulo 6 de San Juan, versículos 28 al 30. San Juan 7, versículos 1 al 5. San Juan 10, versículos 22 al 25. Y Mateo, capítulo 21, 23 al 27. La autoridad de los dirigentes del templo, ¿en dónde estaba basada? ¿En dónde estaba basada la autoridad de Jesús y de Juan el Bautista que vimos en el estudio anterior? 17. Lee Mateo capítulo 28 y los versículos 18 al 20 y responde lo siguiente. ¿Quién da la autoridad en el reino de Cristo? ¿Cristo da su autoridad a cada creyente a través de su iglesia o directamente a cada creyente? 18. De acuerdo a tu respuesta anterior, explica qué es la ordenación de un pastor. 19. Cuando la iglesia ordena a alguien, ¿está confirmando la autoridad que Cristo ya dio a un creyente o le está dando la autoridad de Cristo a un creyente? La 20. ¿Crees que el hecho de cómo entendemos que los creyentes reciben la autoridad en el reino de Dios condiciona cómo entendemos a la estructura de la iglesia y su relación con el creyente? 21. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que en 3 días levantaría el templo? ¿Crees que los dirigentes del templo entendieron esta metáfora? 22. Tienes que leer Mateo capítulo 27, versículos 63 al 64 y responder lo siguiente. Cuando Jesús hablaba en metáforas o en parábolas, ¿lo entendían solamente sus discípulos o el Espíritu Santo hacía que todos lo pudieran entender? ¿Hay excusa para decir que malinterpretamos a los que Dios envía como mensajeros? ¿Quién actúa detrás de lo que Dios envía? ¿Y qué peligros conlleva rechazar sus mensajes? La última. Jesús comparó el templo con el cuerpo de la misma manera que lo hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Menciona en qué áreas de tu vida no le estás dando gloria a Dios con tu templo. ¿Dejarías que Jesús entre en tu vida con un azote para derribar y sacar todo aquello que no le está dando gloria a Dios adentro tuyo? ¿Por qué no se lo pides y le das el permiso para que Él lo haga? Él tiene todo el poder para hacerlo, pero Él te respeta y espera que tú le invites y le pidas ayuda. Y Él va a resolver todos los problemas de tu mente, de tu corazón, para hacer de ti una persona nueva. Bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy y lo que queremos aconsejarte, que lo hemos hecho en otra oportunidad, que cuando te vayas a comunicar con Dios, lo hagas a través de una oración, sobre todo cuando vas a abrir su palabra, para que Él te dé la humildad que no tienes, para que coloque en ti sabiduría para comprender lo que vas a leer y para que mientras estás leyendo Él hable a tu corazón. Nosotros lo hacemos para preparar cada programa, para estudiar su palabra. En realidad, particularmente yo lo hago constantemente. Yo voy hablando con ese amigo invisible
que mi abuelo me enseñó que yo tenía a los 6 años. Eso lo conté en uno de los episodios, creo que en el segundo. Y yo hablo con ese amigo invisible, que él me dijo que era Jesucito. Ese Jesucito fue mi compañero en toda la vida y me salvó muchas veces de la muerte, muchas veces del mal, y me bendijo grandemente aún no siendo yo merecedor de esas bendiciones. Ese Jesús, el que te ama siempre igual, el que no te ama más cuando te portas bien y menos cuando te portas mal. Él te ama siempre igual. Y Él está ahí siempre al lado, ofreciéndote su ayuda, su poder, su misericordia, su gracia, su perdón. Él es el único. Como ese amigo no tiene ninguno. Por eso te invitamos a compartir esa experiencia con Jesús. Y cuando lo conozcas, a compartir esa experiencia con otro. Te invitamos a que reflexiones en cada área de tu vida, en esas áreas de tu vida que más necesitas, que Jesús convierta tu agua en vino, que lo dejes entrar en tu corazón, que lo invites todos los días a compartir contigo tu vida, tus cosas, en cada rincón de tu vida. Con Él no tienes que tener vergüenza porque Él ya conoce todo de ti, más de lo que tú te conoces a ti mismo. Por eso, dile a Jesús, Jesús, yo sin ti no puedo, ayúdame, controla mi corazón, dirige mi voluntad, dirige mis pasos, para que yo pueda tener una vida que te agrade y que sea de bendición para mí y para mi familia. No lo olvides, eso es muy importante, tanto para mí como para ti, como para todos. Esperamos que compartas con nosotros tus respuestas, tu punto de vista, tu experiencia, que también nos envíes tus testimonios en una nota de voz para poder compartir con todos los oyentes. Para eso lo puedes hacer enviando tu texto o nota de voz a nuestro mail, que es orejaabierta@gmail.com. También te invitamos a que nos sigas en las redes. En las redes nos encuentras bajo el nombre Oreja Abierta o tal vez oreja.abierta. Allí también vas a encontrar la dirección de nuestro canal de YouTube, donde también subimos los episodios, pero también otras informaciones importantes, meditaciones. Así que te invitamos a que compartas con nosotros, que nos ayudes también de esa manera a poder llegar a más personas. Así que te esperamos. Queremos escuchar tu voz también para compartirla con todos los oyentes. Así que te deseo una gran semana por delante, que Dios te bendiga a cada paso en todo y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Jesús desde otra perspectiva. Te mando un abrazo, nos vemos, chao.